Un año después de que Alice fuera liberada del Rutledge Asylum, a fines de 1875, vivía en Londres al cuidado de su psiquiatra, el Dr. Angus Bumby. En el mundo real, se reflejaban los edificios y las calles típicas de aquellas épocas, junto con las personas y su modo de vida victoriano. Al parecer, nuestra protagonista aún mantiene esos recuerdos y traumas del incendio, en el cual perdió su familia aunado a la necesidad de volver a Wonderland, encontrándose este sumido en el caos y la destrucción de nuevo, convirtiéndose nuevamente en un reino con 9 dominios. The Vale of Doom, el Valle del Destino, era una región montañosa y flotante, antes conocida como el Valle de las Lágrimas. Alice Liddell obtuvo su arma final, el Tip-Top Cannon, en una de las tierras flotantes antes de dirigirse a la Arboleada Oriental. Después de despertarse de un ataque en la casa de Radcliffe, Alice notó que la casa estaba vacía y que el dueño, así como su conejo, se habían ido. Abandonó el lugar por la puerta trasera y descubrió que los alrededores cambiaron al de Wonderland nuevamente. Setas con limo de ruina aparecieron a lo largo de su camino, hasta que vio la llegada del tren infernal. Alice se encontró más tarde en el valle, que una vez fue el Valle de Lágrimas, y tuvo que arrastrar la cachimba de Caterpillar, invocando con ello plataformas, y continuando su viaje hacia la Arboleada Oriental. El valle era una reencarnación quemada del Valle de las Lágrimas, que flotaba en el humo de opio de la cachimba de Caterpillar. El limo de la ruina se dispersó por todas partes, y el terreno se llenó con más criaturas ruinas. Se sentó bajo un cielo ardiente, donde los escombros corrían de un lado a otro, dirigiéndose esto hacia una espiral sin fin. Al final del valle, había un solo lugar que todavía contenía pasto y agua limpia, donde se encontraba la Arboleada Oriental. Debido a su proximidad inicial, los restos del dominio del sombrerero se encuentran dispersos alrededor del valle. The Herer's Domain, el dominio del sombrerero, era un área del País de las Maravillas, siendo el hogar del sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón. Fue tomada por Hedy Dormouse después de ser engañada y la convirtió en una fábrica para construir el tren infernal. Se derrumbó cuando el mecha fue destruido por una gigantesca tetera de metal, el cual el sombrerero dejó caer y se sumergió en el té. Alice llegó a este dominio en tranvía. Durante el viaje, el gato Searcher le advirtió a Alice sobre el peligro, pero esta no le prestó mucha atención. Este dominio se había convertido en una fábrica de té en lugar de un manicomio. El propio sombrerero loco se había reducido a pedazos y puso a Alice a la tarea de recuperar sus extremidades, donde la liebre y el lirón se habían hecho cargo de la fábrica y habían suspendido el pago de los trabajadores. La fábrica usaba dodos para impulsar la maquinaria y tenía té caliente, así como metal fundido que se vertía por todas partes para detener a nuestra protagonista. Alice, bajo el conducto de basura, recuperó las extremidades del sombrerero y ayudó a este a detener al dúo. Cuando el sombrerero acabó con la liebre y el lirón, él mismo fue más allá de la locura e ignoró las demandas de Alice sobre el tren infernal y se supuso que había muerto tratando de tener otra fiesta de té con sus amigos. Tundraful era la helada provincia de Wonderland, ubicada sobre las profundidades deliradas. Sus aguas estaban infestadas de tiburones naufragados, y la luna parecía estar fumando un cigarrillo en un recipiente, creando con ello las auroras en el cielo, mientras que el sol estaba más abajo en el cielo en otras partes, congelado y con aspecto angustiado. Mientras viajaba a través de Tundraful, Alice encontró los sólidos cuerpos congelados de Owl, Lori, Mouse, Doc y Pelican, todos los cuales participaron en la carrera del Caucus celebrada por el Dodo. Cuando llegó al centro del Tundraful, vio una nave gigante en una botella con la Mock Turtle en ella. El barco, llamado HMS Gryphon, recibió su nombre por el amigo caído de Mock Turtle llamado el Gryphon. La botella había sido objeto de frecuentes ataques por parte de los tiburones del naufragio, obligándolos a sumergirse en las aguas, evitando con ello convertirse en su almuerzo. The Diluted Depths, las profundidades ilusionadas, era la provincia submarina de Wonderland ubicada debajo de Tundraful, debido a que era parte del estado mental de Alice Liddell. Ella podía respirar bajo el agua, además de la casa del carpintero. Las profundidades ilusionadas también albergaban una variedad de criaturas submarinas, como los Oyster Starlets, el Octopus, el Walrus y el Music Fish. 3 especies de medusas de diferentes colores también residían en el área, ya sea ayudando a Alice o impidiendo su viaje. La medusa roja era venenosa y estaba cargada eléctricamente, lo cual era peligroso para Alice. La medusa blanca actuaba como plataforma, mientras que la medusa azul actuaba como un trampolín. También existían almejas mortales, a menudo usando dientes, recuerdos o botellas como cebo para atraer a Alice a la boca, intentando con ello matarla si se quedaba demasiado tiempo.
Barrelburum era la ciudad submarina de las profundidades ilusionadas en su corazón. Los residentes de la ciudad eran de vida marina, especialmente peces, que tienen los espectáculos de Carpenter en alta estima en el teatro Drury Lane. Los edificios de la ciudad estaban hechos de barriles grandes, así como otras piezas de restos flotantes y jetsams. En medio del centro de la ciudad había una estatua de Carpenter, posiblemente en honor a su carrera como director. El teatro Drury Lane era una majestuosa casa de juegos ubicada en el borde de Barrelburum, donde Carpenter organizaba sus espectáculos. Tenía un gran escenario y muchas puertas que ocultaban salidas y posiblemente vestidores. Debajo del teatro había un sangriento y horrible lío de peces y criaturas marinas, muertas o apenas vivas, lo que implicaba que Walrus y Carpenter habían estado matando peces durante un tiempo, tal vez incluso años. La Arboleada Oriental, también conocida como el Este Misterioso, fue un área del País de las Maravillas que se encuentra dentro del Valle de la Muerte. Alice Liddell fue encogida por Caterpillar para ingresar al dominio luego de atravesar el valle. Después de navegar por el valle, siguió la voz incorpórea de Caterpillar, encontrando la Arboleada Oriental aparentemente ilesa. Con el humo de su nargil, Caterpillar redujo a Alice al tamaño de un insecto, haciéndola casi el tamaño correcto para el dominio. Comenzando desde el fondo de la montaña de la Arboleada, Alice viajó hasta la cima para ver a Caterpillar cara a cara. Sin embargo, descubrió que los aldeanos del lugar estaban constantemente aterrorizados por las avispas samurái. Aunque las hormigas adoraban a Caterpillar y creían que él las salvaría de las avispas, comienzan a ver a Alice como una especie de heroína por acabar con ellas cuando subía a la montaña. Después de pasar las pruebas de la hormiga Elder y abrirse paso entre las avispas y las ruinas, Alice llegó a la cima para encontrar un santuario con un simulacro de Caterpillar. Ella expresó su decepción al encontrar el simulacro, aunque la verdadera oruga la reprendió por negar su propia realidad, antes de que el suelo se derrumbara debajo de ella, cayendo en el santuario donde encontró su crisálida. Cuando la oruga Caterpillar maduró hasta convertirse en una mariposa, la montaña comenzó a desmoronarse a su alrededor. Este le aconsejó a Alice que hablara con la Reina de Corazones. Luego se fue volando, justo cuando Alice se despertó en el mundo real y se encontró en la cárcel. El Carbridge era un área ubicada sobre el País de las Maravillas continental que visitó Alice Liddell. Grandes cartas de juego volaban alrededor de puentes, pasarelas y castillos. Después de salir de la cárcel, Alice experimentó otro ataque y entró a Carbridge. Continuó su camino hacia Queensland, caminando sobre las cartas voladoras que formaban varios caminos para ella. El Carbridge era un lugar muy tranquilo ubicado en los cielos azules sobre Wonderland. Las cartas de juego volaban en formación como pájaros, formando con ello una variedad de estructuras sólidas. Estas estructuras se construyeron y desmontaron cuando Alice caminó hacia ellas y se alejó de ellas. Queensland incluía un gran castillo y los terrenos que lo rodeaban, todos los cuales estaban fuertemente custodiados por guardias cartas. Era el dominio principal de la Reina de Corazones, y considerándose como la capital de Wonderland, Queensland era ahora un reino roto de muros de piedra, unidos por los tentáculos corruptos del cuerpo de la reina. Aunque era un reino grande e inquietante, los residentes eran un poco más que guardias para proteger a su reina. También había algunos enemigos de la ruina, sin embargo la reina parecía haber tomado el control de algunas de estas, siendo una señal de que el fabricante de muñecas y la Reina de Corazones estaban en guerra entre sí. Mientras más avanzaba Alice en todo el dominio, más se construía el área con los apéndices sobresalientes que la reina había desarrollado. Algunos incluso se habían transformado en grandes montículos carnosos, los cuales se unían con la mayoría de las áreas de ciertas paredes y pisos. Cuando Alice se encontró con la reina en la sala de trono, toda el área, incluido el trono en el que descansaba, estaba cerrada por sí misma. The Dollhouse era un dominio de Wonderland que era una ciudad colorida e infantil. Está hecha de casas de muñeca de tamaño natural. Se convirtió en un páramo oscuro, abandonado, contaminado, y en la guarida del monstruoso fabricante de muñecas que residía en un imponente taller, se alzaba este sobre el dominio en el horizonte. Alice Liddell tuvo que derrotar una serie de muñecas y rompecabezas, llegando con ello al corazón de la nueva corrupción de Wonderland. La casa de muñecas simboliza la pérdida de inocencia de Alice, la pérdida de inocencia de los niños, y conteniendo temas de identidad. Esta interpretación perturbadora del paraíso de un niño corrompido actúa como un llamado de atención para que Alice se dé cuenta de la verdad antes de que sea demasiado tarde, ya que si Alice no busca los recesos más profundos de sus recuerdos, mente y subconsciente, ella morirá psicológicamente. La parte superior del mundo tenía muchos distritos coloridos. La mayoría de las casas eran desmontables y podían formar nuevos caminos para Alice. También tenían interiores vibrantes como fotos, peluches y bloques de madera. Algunos de los muebles dentro de la casa tenían mensajes escritos y la mayoría estaban decorados con sangre.
El tren infernal era una locomotora enorme, ardiente y verdaderamente horrible, el cual era propiedad y manejada por el fabricante de muñecas. Fue la fuente de la creciente locura de Alice Liddell, junto con la ruina lo que causó la corrupción de Wonderland. El fabricante de muñecas usó el tren principalmente para destruir lo que quedaba del País de las Maravillas y cazar a los niños locos. La arquitectura exterior del tren infernal era extremadamente intrincada y delicada, envuelta por un color oscuro y llamas rugientes. El tren en sí se parecía a una gran serie de catedrales alineadas siguiendo la misma vía. Era negro y brotaba humo oscuro de su motor, y estaba cubierto por grandes vitrales que goteaban escarlata y carmesí a través del cristal transparente. La arquitectura general presentaba curvas, picos, torretas y muchas ventanas de diferentes tamaños. El interior del tren también era oscuro e intrincado. Contenía muchos asientos similares a bancos y cortinas bellamente diseñadas con alfombras limpias y frescas. El interior básico del tren era similar al exterior con su foro detallado, el cual también tenía un camino a cuadros en blanco y negro que conducía a través de los autocars, estando este iluminado por la luz de las velas. Cuando el villano fue derrotado, el tren se quedó sin conductor, y Wonderland se fusionó con Londres, creando con ello Londerland. Y hasta aquí finalizamos con el video. Para ti, ¿cuáles fueron los dominios que más te impresionaron? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.